ningún daño económico al Estado boliviano, por el contrario, lo he servido de manera desinteresada, absolutamente entregada al interés de mi país. Esta persecución política que usted denuncia y ha denunciado ante instancias internacionales, ¿cómo la ha afectado a usted en lo personal y cómo ha afectado a su contexto familiar? Mucho, mucho. Me han iniciado 4 juicios, todos sin ningún asidero jurídico, y han dispuesto congelamiento de mis recursos económicos en la banca nacional. Han dispuesto la anotación preventiva de mis bienes, han dispuesto además un mandamiento de apremio por acusaciones absolutamente indelebles. Yo voy a ser muy concreta al referir esto, porque sé que el tiempo es oro para usted, pero por ejemplo me han acusado de no haber ejecutado un presupuesto, lo que ellos la evidencia de que no fue responsabilidad mía que dicho presupuesto no se haya ejecutado completamente, puesto para que se ejecute ese presupuesto que ellos aluden, deberían cumplirse determinados supuestos que estaban ajenos a mi voluntad. Pero esto hace suponer que confluye primero el elemento de culpabilidad solamente por la razón del cargo, es decir, porque yo habría sido canciller. En ningún lugar del mundo la inejecución, la no ejecución de un presupuesto implica delito y deriva en daños económicos para el Estado, todo lo contrario. Y hay otro proceso judicial por firma de resoluciones contrarias a la ley. Me acusan de haber incurrido en ese delito por haber realizado el trámite administrativo de actualizar el escalafón diplomático y haber promovido la promulgación de un decreto el 19 de mayo de 2020, en mérito al cual el Consejo Evaluador y Calificador de la Cancillería emitió resoluciones administrativas que aprobaron el nuevo escalafón diplomático. Es todo lo contrario de lo que ellos argumentan. Yo he hecho un bien al país, a la carrera diplomática, el haber actualizado el escalafón diplomático después de 15 años que ellos estuvieron en el gobierno sin haber actualizado ese escalafón, en detrimento, en perjuicio del país, de la política exterior y de la carrera diplomática. Yo lo hice porque yo soy funcionaria de carrera, yo pertenezco al escalafón diplomático hace muchísimos años y no por beneficiarme al país para que tenga un escalafón acorde a los requerimientos de un Estado que se respeta y de reconocimiento al mérito de las personas que han estudiado y que se han formado como diplomáticos. Después me siguen otro proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas. Esto es absolutamente absurdo, porque en ese proceso judicial, en esa burda acusación que me hace la Fiscalía a instancias de la Cancillería, manifiestan su extrañeza de que al margen del sueldo que como canciller yo percibía, que no recuerdo en este momento, creo que eran 21,000 bolivianos, sí, 21,000 bolivianos, ¿por qué yo hubiese realizado depósitos por 6,000 bolivianos y 8,000 bolivianos al retirado en cajeros automáticos en Alemania por mis hijos, país donde viven mis hijos hace 15 años? Y obviamente yo he sostenido los estudios universitarios de mis hijos y durante 15 años mis hijos han utilizado cajero automático para sacar el dinero con el que debían sostenerse en Alemania.
confronte mis movimientos bancarios con mis declaraciones juradas que he formulado al empezar la gestión de canciller, en medio periodo de ser canciller y al final de ser canciller. Pero ellos han dicho de que no han revisado esto, porque consideran que recién se va a analizar y se va a pedir una valoración pericial para ver si hay irregularidades. Imagínense, esto es verdaderamente inaudito, que me acusen de legitimación de ganancias ilícitas y luego recién revisen si existen argumentos incriminatorios o no, porque también mi abogado ha pedido que se revise mis cuentas bancarias que durante 40 años tengo en el Banco Mercantil Santa Cruz, porque a propósito yo he sido abogada del Banco Mercantil Santa Cruz en una época durante casi 8 años y hace 40 años, hoy ya 43 años que tengo mi cuenta bancaria ahí, pero ellos han dicho que no es necesario revisar mis cuentas bancarias, que solamente por esa apreciación absurda está claro que esto representa una encarnizada persecución política que no tiene ningún asidero judicial o jurídico. Y en virtud de todo esto, la Fiscalía dispuso el congelamiento de mis cuentas bancarias, la anotación preventiva de mis bienes. Bueno, tengo un pequeño departamento que lo han anotado preventivamente. Y además, para asustarme, para aterrorizarme, han expedido un mandamiento de apremio, porque en un cuarto proceso que se me instaura por el delito de nombramientos ilegales, es que yo obviamente que no he asistido a declarar porque vivo en el exterior, sí. Y mi abogado ha presentado una certificación expedida por autoridades alemanas donde certifica que yo vivo aquí en Alemania, en la dirección número tantos de la calle tantos, y sin embargo ellos han omitido esa información que se ha presentado y me han expedido mandamiento de apremio, pero también por este proceso que es de lo más absurdo, ridículo, y además daña muchísimo la imagen de Bolivia, porque en la época en que fui canciller, yo apoyé la postulación de el jurista Gustavo García Brito, que es un experto en el tema de integración de comunidad andina y todo esto. Apoyé su postulación a un cargo que estaba destinado para Bolivia. ¿Y por qué apoyé? Porque este doctor había sido durante 10 años secretario de ese tribunal al que estaba postulando en ese momento. Y bueno, lo presionaron. A mí no me asustaron porque yo estaba afuera, pero a él lo presionaron tanto. Él ya era magistrado en el Tribunal Andino de Justicia y fue elegido no por mi apoyo, fue elegido de manera democrática por los 4 países miembros de la comunidad andina, que obviamente, como lo conocían a este señor de más de 10 años, que era quien hacía prácticamente el trabajo del Tribunal Andino de Justicia, bueno, le dieron la bienvenida con bombos y platillos. Pero el señor Rogelio Maita, ex canciller de Bolivia, lo amedrentó de una forma tan bochornosa para Bolivia, que hizo expedir mandamiento de apremio y trataron de detenerlo en Quito, en el lugar de sus funciones. Entonces, este jurista, Gustavo García Brito, que además es un reconocido académico en materia internacional, se asustó y habló con esta gente de la Cancillería, negociaron y presentó su renuncia.
a los pocos días de presentar ocupó las funciones de magistrado que dejó Gustavo García Brito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto sí que ha sido bochornoso. Entonces, claro, lo excluyeron a él del proceso, pero yo continúo como procesada por haber postulado a una eminencia, a un cargo, a un espacio en el Tribunal Andino de Justicia. Esa es la historia de los 4 procesos absolutamente vergonzosos que me siguen a mí en mi calidad de ex canciller, y yo vuelvo a reiterar que las funciones de canciller no entrañan manejo de dinero, manejo de recursos económicos, todo lo contrario. En cualquier lugar, en cualquier país del mundo, el cargo de canciller es un cargo muy honorable porque está exento, libre de cualquier acto de corrupción. Pero estas personas, el MAS, tienen una inquina tan grande contra mi persona, porque claro, cuando yo ingresé al cargo de canciller, hice todo lo que debía hacer alguien que ama su patria, tratar de salvarlo del socialismo del siglo XXI que está destruyendo al país. Y en ese sentido fue que tomé determinaciones muy claras, muy categóricas respecto a nuestra política exterior vinculada a los países del eje del mal. Entonces, yo soy una profesional que hace más de 40 años entré por primera vez a Cancillería, conozco el manejo de Cancillería, pero sobre